Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y al resto de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que nos acompañen a lo largo de la siguiente hora. Las formas de hacer contacto puede ser a través de Facebook y Twitter en @canal44tv o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de la salud en la población infantil ante la pandemia de COVID-19, los tratamientos que se usan para este grupo poblacional y los protocolos también que hoy por hoy se están instaurando para el regreso a clases. El índice de coronavirus en niños, por cierto, está aumentando rápidamente en Estados Unidos. Le tendremos las cifras, le tendremos el reporte. También hablaremos de cómo investigadores de Estados Unidos realizaron un estudio sobre la pandemia de COVID-19 en niños, el cual determinó que el virus y los anticuerpos pueden coexistir al mismo tiempo en el organismo de los infantes. ¿Cómo es esto? Más adelante le tendremos, por supuesto, la explicación. Especialistas advierten los riesgos de no lograr la cobertura en vacunación y también le informaremos que la Organización Mundial de la Salud asegura que la vacuna contra el coronavirus estaría disponible a mediados del 2021. Hoy viajaremos a la India y a Argentina de la mano de nuestros compañeros corresponsales, quienes nos estarán presentando los respectivos reportes. Vamos a nuestra pieza introductoria. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos explica cómo el retorno a clases ha sido uno de los grandes retos en medio de esta pandemia. ¿Cómo podría ser un regreso seguro? Y también, ¿cuáles son las preocupaciones que existen en torno a esta actividad? En esta pandemia, el derecho a la salud y educación es un principio que deben asegurar los países con un retorno seguro y nuevos hábitos, mismos que se tendrán por un tiempo. Cada país ha establecido nuevas disposiciones para garantizar ambos derechos. En la nueva normalidad todo cambió. El sistema educativo entrelazó más su alianza con salud para unificar criterios sanitarios preventivos. En el 9º mes del 2020, a unas horas que culminen los días calurosos con lluvias y el invierno en otros países, queda marcado en el calendario escolar con un mes histórico con la digitalización escolar. Las generaciones tuvieron que acoplarse de forma emergente no solo en los aspectos de salud, sino en la digitalización. Hoy todos, docentes, alumnos y padres de familia, tienen que aprender a convivir. En la última década, la propuesta era incluir las tecnologías de la información y la comunicación en todos los sectores, en particular en educación y salud. Hoy, la pandemia COVID-19 trajo este vínculo. Ahora, las clases digitales y presencial marcarán el rumbo de la educación en los diferentes niveles escolares. Pero también el regreso a clases está marcado por varias normas de seguridad e higiene que involucra un todo: ambiental, social, salud y saneamiento, uso de cubrebocas, toma de temperatura, lavado de manos y el distanciamiento físico. Las medidas que se implementen en cada comunidad será un reto y una meta. Primero, para prevenir infecciones, y la meta, lograr que al concluir el ciclo escolar no haya contagios en la comunidad estudiantil ni rebrotes. El mayor cuidado en el regreso a clases es evitar que la población infantil enferme por COVID-19. En estos meses de la pandemia hay pocos estudios de tratamiento enfocados en niños, quienes también son pacientes asintomáticos, presentan infecciones respiratorias en las vías altas y afección pulmonar moderada, grave y crítica. La mayoría de los datos de tratamiento y estudios están enfocados en la población adulta.
la enfermedad es más benigno. Sin embargo, en la población infantil son escasos, dada quizás a la infrecuente evolución de la enfermedad. En el próximo retorno escolar presencial será un reto sociosanitario educativo mundial para prevenir contagios por SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Adelante, Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ya estamos en los 27 millones de casos de COVID-19 comunicados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud por todos los países del mundo. 27 millones de casos. Llevamos varios días rozando los 300.000 nuevos diagnósticos diarios y hasta ahora el inicio de semana lo llevamos este lunes con 250.000. Las muertes por coronavirus totalizan 881.000 y aquí no hay variación. Seguimos moviéndonos entre 5 y 6.000 nuevos decesos cada día. Como venimos comentando desde hace varias jornadas, el epicentro de la pandemia se ha trasladado en estos días de septiembre a la India, que está reportando alrededor de 90.000 casos nuevos cada 24 horas. La siguen Estados Unidos y Brasil, con entre 40 y 45.000 nuevos diagnósticos al día. La evolución de casos se ha acelerado de forma grave también en Argentina, España y Francia. Estos tres países se mueven en el entorno de los 10.000 enfermos confirmados cada 24 horas. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud ha garantizado que no va a avalar ninguna vacuna experimental sin que haya un convencimiento total de que es segura y eficaz para prevenir la COVID-19. Es una manera de tratar de rebajar la ansiedad existente alrededor de las investigaciones que se realizan para encontrar esa vacuna que erradique la pandemia. Por un lado, muchas esperanzas están puestas en el desarrollo de una o más vacunas, pero esas esperanzas conviven también con un movimiento antivacunas que ahora está centrado en generar miedo y confusión en torno a este medio de inmunización. La OMS recuerda que las vacunas son las que han ayudado a erradicar en las últimas décadas enfermedades que causaban millones de muertes, como la viruela o el ébola. En todo caso, el horizonte más cercano y realista es 2021 y seguramente la primavera. Quizás entonces pueda hacerse realidad alguna de esas vacunas y que puedan empezar a administrarse sobre todo con garantías. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Lo decíamos ya, todo un reto el regreso a clases en los diferentes países. Cada una de las naciones ha instaurado sus propios protocolos. Hay algunos que coinciden, sin embargo, hay preocupación también porque en el caso de Estados Unidos, ahora que han reiniciado las clases, sobre todo las presenciales, los datos recopilados por la Academia Estadounidense de Pediatría en el verano muestran que los casos de hospitalización y muertes por coronavirus en niños y adolescentes, si bien son comparativamente bajos, han aumentado a un ritmo cada vez más rápido entre el público general. Los niños de todas las edades pueden contagiarse con el nuevo coronavirus, pero la mayoría de los afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos, y algunos quizás no presenten ningún síntoma. De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales para Niños en los Estados Unidos, los pequeños representan aproximadamente un 9% de todos los casos de la COVID-19. Los índices de hospitalización para niños han sido mucho más bajos que para los adultos, de acuerdo con investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los infantes que tienen una enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas o enfermedades que afectan el sistema nervioso o el metabolismo, también están a más alto riesgo de enfermarse gravemente con la COVID-19. A decir de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la investigación sugiere índices desproporcionadamente más altos de la COVID-19 entre los niños hispanos y de raza negra, comparados con los niños de raza blanca no hispanos. Los niños hispanos y los de raza negra no hispanos también tienen índices más altos de hospitalización. Los pequeños menores de 2 años parecen estar a mayor riesgo de enfermarse gravemente con la COVID-19 que los niños mayores. Es posible que esto se deba a que su sistema inmunitario
todavía es inmaduro y que sus vías respiratorias son más pequeñas, lo que puede hacer más probable que presenten problemas para respirar si contraen infecciones con virus respiratorios. Mientras que los niños y los adultos presentan síntomas similares de la COVID, los síntomas en los niños tienden a ser más leves y parecerse a los del resfriado. Según los CDC de Estados Unidos, la mayoría de los niños se recupera en 1 o 2 semanas. Sus síntomas pueden incluir fiebre, congestión nasal o goteo de la nariz, tos, dolor de garganta, falta de aire al respirar, fatiga, dolor de cabeza, dolores en los músculos, náuseas o vómitos, diarrea, comer poco o falta de apetito, informó Rocío López Fonseca. Y mire, ahora que hablamos de la población infantil y también de la población adolescente, en algunos niños, según los estudios más recientes, puede coexistir el virus y los anticuerpos de la COVID-19 a la vez. Revela un estudio que publica el Journal of Pediatrics que los niños pueden tener anticuerpos del COVID-19 y al mismo tiempo el coronavirus que lo causa, según una investigación cuya próxima fase será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras personas. La investigación está centrada en saber cuánto tiempo tardan los pacientes pediátricos en eliminar el virus de su sistema y en qué momento comienzan a producir anticuerpos, lo cual indica que el virus y los anticuerpos pueden coexistir en pacientes jóvenes. La autora principal de la investigación, Burak Bahar, indicó que con la mayoría de los virus, cuando se empieza a detectar anticuerpos, ya no se detecta el virus, pero con la COVID-19 se ven ambas cosas, lo que significa que los niños todavía tienen la posibilidad de transmitir el virus, incluso si se detectan anticuerpos. La especialista dijo que la próxima fase de la investigación será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras personas. Por otra parte, investigadores del National Institute for Health Research de Reino Unido han descubierto cómo se altera el sistema inmunológico en una enfermedad rara relacionada con la COVID-19 en niños, denominada síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Este síndrome es raro y ha surgido en un pequeño número de niños durante la pandemia de COVID-19. La afección causa una grave inflamación de los vasos sanguíneos y puede provocar daños en el corazón. Los investigadores analizaron muestras de sangre de 25 niños que padecían esta afección y las comparó con la de niños sanos. El estudio fue publicado en la revista Nature Medicine. Los informes iniciales sugirieron que la condición puede ser similar a las existentes, como la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, la nueva investigación confirma que el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico afecta al cuerpo de una manera diferente a otras condiciones conocidas y ha sido identificado como un nuevo síndrome, informó Rocío López Fonseca. Y mire, hablando de la reapertura de los centros escolares, más de 51,000 infecciones del nuevo coronavirus han sido reportadas en las universidades de Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, pero los centros educativos han visto una aceleración en la propagación desde el mes pasado, cuando inició el semestre de otoño. En una revisión de 203 condados, donde los estudiantes representan al menos 10% de la población, aproximadamente la mitad experimentó sus peores semanas de contagios desde el 1 de agosto, mientras que una parte vive su pico máximo en este momento. En los últimos días, los casos de COVID-19 en algunas de dichas regiones estuvieron por arriba de 20 por cada 100,000 habitantes, cifra que a mediados del mes pasado era de unas 11 infecciones. A pesar del aumento de contagios, no ha habido un alza en las muertes en las comunidades universitarias, según muestran los datos, lo que sugiere que la mayoría de los enfermos son jóvenes, quienes tienen menos probabilidades de fallecer que las personas mayores. Los líderes de las escuelas, no obstante, temen que los estudiantes infectados contribuyan a la propagación del nuevo coronavirus por toda la comunidad, ante acusaciones de que los alumnos han abarrotado bares y negocios sin usar mascarillas ni guardar su sana distancia. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos, ya está aquí el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, para iniciar nuestra charla.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también, si lo desea, a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Y mire, es poco probable que Estados Unidos tenga una vacuna contra el COVID-19 disponible para uso generalizado este año. Es al menos lo que ha dicho ayer el doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en Face the Nation, que finalmente, como se tenía previsto, no será hasta el próximo año cuando esta vacuna esté ya en circulación. Textualmente ha dicho: la probabilidad de que tengamos una vacuna para uso generalizado en 2020 es extremadamente baja. Creo que debemos pensar en eso como un evento en gran parte de 2021, y si tenemos una vacuna disponible en 2020, es probable que sea utilizada de una manera mucho más específica, casi en un sentido terapéutico, para proteger a poblaciones de muy alto riesgo, ha dicho el exfuncionario que está ampliamente vinculado con el mundo de la medicina en Estados Unidos. Saludamos al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, gusto saludarte. Igualmente, como siempre, un gusto charlar con usted. Doctor, hoy dedicamos nuestro programa a hablar sobre la salud infantil, más bien la salud entre la población infantil de cara a COVID-19. Se han dicho tantas cosas, doctor, que cada publicación nueva que sale nos deja con más dudas que certezas. Bueno, lo que ocurre es que la población infantil durante esta pandemia de COVID-19, primero ha sido la población con menos afectación durante esta pandemia, en virtud de que solo el 3% de la gran casuística a nivel mundial han sido niños. Posiblemente sea un porcentaje mayor. Lo que ocurre es que también los niños tienen una mayor proporción de enfermedad asintomática, y es posible entonces que haya una gran cantidad por los que nunca hubo sintomatología, y finalmente esto lo vamos a saber cuando vengan los estudios para la detección de anticuerpos a gran escala, en donde podremos ver cuántos niños y qué proporción se infectaron sin tener sintomatología. Pero por otro lado, los niños, algunos de ellos, sí han tenido afectación grave por un síndrome conocido como el síndrome inflamatorio sistémico pediátrico por COVID-19. Este síndrome causa afectación principalmente de los vasos sanguíneos. Recordemos que las células endoteliales de los vasos sanguíneos tienen el receptor para darle puerta de entrada a este virus, a SARS-CoV-2, y estos niños que presentan este síndrome grave pueden tener, como ya se dijo en una de las cápsulas informativas, un proceso inflamatorio importante en las arterias, y en particular en las pequeñas arterias del corazón, parecido a lo que ocurre con un síndrome que conocemos desde hace no menos de 4 décadas, conocido como el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos que afecta principalmente a las arterias del corazón, y puede ser frecuentemente generado por un cuadro infeccioso habitualmente viral. Fue descrito en Japón y desde entonces, lo reconocemos perfectamente bien. Bueno, pues COVID-19 puede causar un síndrome similar en los pequeños, en particular menores de 5 años de edad. Doctor, ¿qué se sabe sobre el tracto respiratorio de los pequeños? ¿Qué es lo que se ha podido estudiar hasta ahora? En adultos parece que está mucho más claro cómo se comporta el virus, sobre todo en las vías respiratorias, en los pulmones, que lo hemos descrito ampliamente. En el caso de los niños, ¿qué se sabe, doctor? Bueno, lo que sabemos es que por principio de cuentas existen menos receptores
de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la puerta de entrada a este virus. Y al existir menos receptores, es posible que la carga viral que se genera infecciosa hacia el interior de las células del árbol respiratorio es menor. Y al haber menos puertas de entrada, es posible que se genere una menor respuesta inflamatoria y por eso, entre otros aspectos, los niños pueden tener menor impacto y gravedad de esta enfermedad. Se ha descrito que el receptor, la enzima angiotensina, convertidora de angiotensina, tiene una mayor proporción mientras mayor es la edad, de tal suerte que esa es una hipótesis de por qué los adultos pueden tener enfermedad más grave que los niños y posiblemente es la hipótesis por la cual se dice que los adultos se infectan con mayor facilidad con este nuevo coronavirus, a diferencia de los pequeños. Y en el caso de los adolescentes, doctor, que también pues ha sido una población que no ha mostrado altos índices, sobre todo de mortandad. Efectivamente, y posiblemente sea la misma hipótesis. La presencia de estos receptores es directamente proporcional con la edad, de tal manera que los adultos mayores, recordemos, son las personas con mayor gravedad de la enfermedad y han sido, a partir de los 50 años, digamos, la gran mayoría de la casuística a nivel mundial. También este receptor puede tener diferente concentración en las células del árbol respiratorio, sobre todo en las células tanto del epitelio del árbol respiratorio como del endotelio de los vasos sanguíneos, en diferentes poblaciones y grupos étnicos. Por ejemplo, se ha encontrado una mayor proporción en afroamericanos en los Estados Unidos comparativamente con la población anglosajona, y eso posiblemente es lo que ha generado que en algunos lugares, por ejemplo Nueva York, hubo mayor proporción de población afroamericana afectada respecto de población anglosajona, ¿no? Claro. Doctor, hablaremos también, y me parece que es importante dejar el dato en cómo se ha comportado el virus en la población infantil, en la población adolescente, en los diferentes países. Y en alguna ocasión ya lo comentábamos, doctor, tiene mucho que ver con el índice poblacional en cada uno, incluso de los continentes. No es lo mismo Europa que América y tampoco es la misma condición de salud de un niño, digamos, en Europa que en Estados Unidos o en un país centroamericano o en un país sudamericano. A esto también tendríamos que agregarle, doctor, el factor que aquí hemos descrito ampliamente socioeconómico en el cual se desenvuelven estos niños. Por supuesto, Belén. En los niños también es válido el concepto de que las comorbilidades influyen en la evolución de la enfermedad. México, por ejemplo, es el país que tiene una mayor proporción de niños con obesidad en todo el mundo, y esta condición posiblemente sea un factor negativo respecto de la proporción de casos de población infantil con COVID-19 y la gravedad con la que se pueda presentar la enfermedad. Por otro lado, la desnutrición puede afectar negativamente la evolución de cualquier enfermedad infecciosa, incluida COVID-19. Y finalmente, la obesidad puede generar incluso en población infantil y adolescente riesgo incluso de diabetes o de hipertensión en la población infantil y adolescente. Lamentablemente ya existen condiciones de esta naturaleza, parecido a lo que ocurre con los adultos. Entonces hay que tener la lupa bien puesta en este grupo de población y en particular con estas enfermedades concomitantes para identificar el comportamiento
de la enfermedad, porque efectivamente puede ser distinto al que pueda tenerse en otras poblaciones en donde no exista tan alto índice de obesidad infantil, por ejemplo. O de comorbilidades, como bien lo mencionaba. O de otras comorbilidades, por supuesto. Por supuesto, el acceso a la salud, los controles adecuados durante la infancia, doctor. Efectivamente. Tanto los determinantes sociales de la salud pública, de los que hablábamos hace algunos días en esta mesa, pueden influir. Y en ese sentido, el acceso a lugares de atención, el tiempo para el acceso a los lugares de atención, la calidad de estos lugares de atención, la detección temprana, la realización de pruebas de laboratorio de forma oportuna y los resultados oportunos, todo eso va contribuyendo finalmente a el cómo se enfrenta la pandemia, sobre todo en grupos especiales como es la población infantil y la población adolescente. A favor los niños tienen, sobre todo los niños pequeños, tienen la inmunidad que se genera desde el seno materno. La inmunidad que se transfiere de la madre al producto por vía placentaria a través de anticuerpos y los que de igual manera la madre puede transferir a través de la lactancia materna pueden brindar protección contra muchas enfermedades infecciosas en la muy temprana edad, sobre todo durante el primer año de vida. Eso tienen a favor los pequeños y también hipotéticamente el periodo en el que se aplican las vacunas que forman parte de la vacunación universal en los países y que es durante la infancia y un poco durante la adolescencia, genera anticuerpos que, si bien no son anticuerpos dirigidos contra SARS-CoV-2, sí son anticuerpos generales, incluso contra otras patologías, lógico, contra las patologías para las que se vacuna al menor, y la hipótesis es que estos anticuerpos también contribuyen a la defensa de los menores. Con esto vamos a regresar, doctor, porque también, como usted bien lo dice, hasta ahora es una hipótesis no del todo comprobada. Esto que se conoce también como la inmunidad cruzada, doctor, que usted nos ha dicho. Es correcto, la inmunidad cruzada. Con esto regresamos después de la pausa, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Mándenos mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Especialistas advierten los riesgos de no lograr la cobertura en vacunación. Las coberturas en vacunación deben estar por encima del 95%. Sin embargo, el impacto por la COVID-19 impedirá el cumplimiento de esta meta en algunos países. Carlos Torres, miembro del Comité de Inmunizaciones de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, explicó que al principio de mayo el 10% de los servicios de vacunación en el continente habían cerrado. Posteriormente fueron abriendo, pero aún así, en julio, hasta el 25% de los servicios estaban funcionando de una manera anómala. Los cambios en la demanda también influyeron mucho, que en julio era de apenas el 50%. Entonces, si la epidemia continúa, si cae la disponibilidad de servicios de vacunación, habría al menos 25% en las coberturas en casi todas las regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica. En algunos países se ha logrado estabilizar, mientras que en otros siguen bajando. Lo que necesitamos que esté vacunado la población, la cobertura de vacunación, es el umbral de la inmunidad de rebaño. O sea que bajar el umbral del 90% es un riesgo alto para que reemerjan sarampión y tosferina. Y acabamos de ver que en Colombia, en Chile y en otros países, pues la cobertura no llegaría al 75% a final de año. Desde el 15 de julio, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF advirtieron de una alarmante disminución del número de niños que reciben vacunas que salvan vidas en todo el mundo, informó Elizabeth Ortiz.
David Asta, nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en India, nos presenta el siguiente reporte. David, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India ha superado a Brasil este lunes como el segundo país del mundo con el mayor número de casos confirmados de coronavirus y se encuentra ahora solo por detrás de Estados Unidos. El país asiático cuenta ya con más de 4.200.000 contagios desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas, el segundo país más poblado del mundo ha registrado 90.800 nuevos casos. Se trata de un nuevo récord mundial diario para un país que en las últimas semanas ha informado de cifras récord de contagios. El coronavirus ha cobrado hasta ahora las vidas de más de 71.000 personas. Las autoridades indias se esfuerzan por su parte en poner de relieve que el país registra una tasa de mortalidad inferior a la media mundial, inferior al 2%. A pesar de este oscuro escenario, las autoridades indias continúan con el proceso de desescalada del confinamiento impuesto en marzo. Este lunes, varias metrópolis reiniciaron el funcionamiento de su servicio de metro más de 5 meses después de su cierre. Es el caso de Nueva Delhi, que cuenta con la mayor red de transporte subterráneo del país. Por el momento, la capital india solo ha reactivado una de sus líneas principales y lo ha hecho con controles a la entrada del metro y varias restricciones. El coronavirus no solo ha impactado duramente a la India en términos de salud, la economía del gigante asiático también se ha visto fuertemente afectada. El Producto Interior Bruto de la India cayó entre abril y junio en casi un 24%, un número inédito hasta ahora en la historia india. Casi todos los sectores económicos acumulan datos negativos como resultado de las duras restricciones para contener la propagación de la pandemia y del efecto del coronavirus en la economía mundial. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias, David, por esta información. Así es la noticia de las últimas horas. India desplazando a Brasil como el segundo país a nivel mundial con mayor número de casos y también en cuanto al número de muertes. Este país se ha convertido así en el segundo país con más casos, solamente después de Estados Unidos y por delante de Brasil, en un momento en que la pandemia está cobrando fuerza, por cierto, en Reino Unido y Francia, y el número de muertos aumenta en América Latina, la región más enlutada por el nuevo coronavirus. India es el segundo país más poblado del planeta, esto también hay que decirlo, es un dato que cuenta y que es relevante, y registró este lunes, como ya nos lo decía nuestro compañero David Asta, 4.2 millones de contagios desde que empezó la crisis sanitaria, frente a los 4.12 millones en Brasil y los 6.25 millones de Estados Unidos, según el recuento a partir de cifras oficiales. India contabilizaba además más de 71,000 fallecidos frente a los 188,540 de Estados Unidos y los más de 126,000 de Brasil. Según el virólogo Shahid Jamil, este ritmo al que avanza India es bastante alarmante por el número de contagios. En las últimas 2 semanas, el promedio ha aumentado de unos 65,000 a 83,000 casos diarios, un aumento de aproximadamente el 27% en 2 semanas y de 2% por día. Pese a ello, el metro de las grandes ciudades indias, incluidas Bombay y la capital Nueva Delhi, una megalópolis de 21 millones de habitantes, reanudó su servicio el lunes después de meses de cierre. En todo el mundo, la pandemia hasta ahora ha matado lamentable y tristemente a más de 880,000 personas desde finales de diciembre y ha infectado a cerca de 27 millones, según el recuento más reciente de la Organización Mundial de la Salud, un dato que también nos actualizaban ya nuestros compañeros de la agencia EFE en la sede de la Organización Mundial de la Salud. América Latina y el Caribe es la región más castigada del mundo, con casi 290,000 fallecidos y más de 7.7 millones de contagios. El domingo, por cierto, Ecuador reportó 10,524 muertes desde el inicio de la pandemia al modificar la metodología oficial de recuento, y Bolivia, debido a problemas de comunicación entre regiones,
También informó de un aumento en su balance global de fallecidos por COVID-19, que quedó situado en más de 7,000 desde el inicio de la pandemia. En Perú, que tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo, con 90 decesos por cada 100,000 habitantes, el Ministerio de Salud dijo que 500,000 de personas ha vencido totalmente el nuevo coronavirus tras haberse contagiado desde marzo. Hasta ahora se han registrado 683,702 casos confirmados de coronavirus en el país andino, con 29,687 muertes. Aún así, continúa la vigilancia y las restricciones que hicieron precisamente en estos países, particularmente, como ya le hemos informado, en Perú. En Brasil, miles de personas, una parte de ellas sin mascarilla de protección, se congregaron en las famosas playas de Río de Janeiro durante el fin de semana, pese a que las autoridades solo permitían que las personas tomaran un baño sin instalarse en la arena. Miedo tenemos, pero la felicidad de estar aquí en la playa es más fuerte, decía una de las personas entrevistadas en las playas de Río durante este fin de semana. Tras varios meses en una meseta con un promedio diario de más de 1,000 muertos, el gigante sudamericano registra desde fines de agosto una leve disminución y computó en la última semana una media de 869 muertes y unos 40,000 contagios diarios. El Ministerio de Salud afirma que los números muestran una caída en la curva, pero los especialistas independientes sostienen que la mejora todavía es muy tímida y muy reciente. Es importante también destacar lo que está sucediendo en Europa, la queja de los padres de los alumnos en España, en particularmente los países europeos donde la epidemia parecía haber perdido fuerza, están aumentando de nuevo las infecciones, especialmente donde los ciudadanos regresaron a las escuelas, la universidad y el trabajo. El domingo, el Reino Unido registró cerca de 3,000 nuevos casos, una cifra sin precedentes desde finales de mayo. El aumento es preocupante, han dicho las autoridades de esta región. La epidemia también está ganando terreno en Francia, con casi 25,000 nuevos casos en tan solo 3 días, y en España, como ya se lo informábamos, donde las escuelas están reabriendo a pesar del fuerte aumento de número de casos. Muchos padres se niegan a enviar a sus hijos de regreso a las clases a pesar de las amenazas de sanciones. Para aprender tienen toda la vida, pero salud solo una, dijo una de las madres de estos niños que no han asistido todavía a la escuela. Y en Japón, a pesar de la incertidumbre sanitaria, las autoridades dijeron que los Juegos de Tokio, aplazados a julio del 2021, se celebrarán el año que viene con o sin coronavirus. Así, este recorrido general de lo que está sucediendo en el mundo. Vaya panorama, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sobre todo esto último que mencionábamos en el caso de España, que viene muy ad hoc con el tema que hoy estamos hablando, doctor. La preocupación de los padres y la disyuntiva de si enviar o no a los pequeños una vez que se reabran los planteles educativos. Efectivamente, Belén, ese es un paso crucial y además una decisión no fácil de tomar. No es fácil de tomar incluso desde el ámbito gubernamental, porque en los diferentes países en los que ha ocurrido rebrote, ha habido coincidencia con la reapertura de los centros escolares para actividades presenciales. Es diferente, y alguna vez tú misma lo habías comentado en esta mesa, las actividades escolares presenciales en los niveles universitarios respecto de los niveles básicos. ¿Por qué motivo? Es posible que se logre mayor distancia interpersonal y todas las medidas de protección personal y por lo tanto comunitaria en los niveles universitarios. Mientras que con los pequeñitos, ellos los afanes de convivir, de socializar, de abrazar a sus compañeros, de abrazar a sus profesores y profesoras, todos esos detalles tienen una influencia en la manera en la que puede comportarse la pandemia en los centros escolares. Entonces, esta decisión es muy difícil de tomar desde los ámbitos gubernamentales y luego, una vez tomada, también es difícil
desde el ámbito familiar. ¿Envío o no a mi pequeñito? ¿Sacrifico el ciclo escolar hasta ver mayor claridad en términos de la epidemiología de este fenómeno? Porque la salud de mi pequeño y de la familia son primero que un ciclo escolar. Todo eso entra en el análisis y es parte de la vida real. Lo estábamos escuchando hace unos momentos por parte tuya en esta cápsula informativa. Creo, Belén, que la clave está en cuánta transmisión comunitaria está ocurriendo en un lugar determinado y no dar pasos en falso. Si no hay suficiente control de la transmisión epidemiológica comunitaria, es mejor no iniciar clases presenciales y seguir haciendo el esfuerzo a través de formas. Yo he dicho lo siguiente, Belén, al final de cuentas, aprender a transmitir aspectos académicos a través de las plataformas digitales nos da enseñanza a todos, nos da enseñanza a los propios profesores. Estuvimos ahora sí que aprendiendo el uso de plataformas para nuestras clases con nuestros alumnos. Y eso también es aprendizaje, eso también es enseñanza, eso también va a ser parte del bagaje educativo. No la educación y la formación integral, aquí lo hemos dicho, porque la socialización y la relación interpersonal es parte de esa formación integral. Pero por el momento sí, la transmisión de los conocimientos de corte académico y la utilización de plataformas en todo el mundo y en donde esto sea posible. Ya sabemos que también en ese sentido hay mucha inequidad. No todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene un teléfono celular, no todo el mundo tiene internet. Y hay países en donde esta brecha socioeconómica que genera déficit en este tipo de plataformas y tecnologías para la información es mucho más profunda también, hay que decirlo. Pero yo me quedaría con un concepto clave en lo relativo a la reapertura de centros escolares para actividades presenciales. No se puede dar si la transmisión de COVID-19 sigue siendo muy intensa en la comunidad. Con esta reflexión nos quedamos, doctor. Vamos a la pausa, regresamos Claro que sí, para Belén. entrar ya a las conclusiones de este programa especial. Volvemos. Todavía está en el aire. ¿Cuándo tendremos una vacuna contra COVID-19? Esa respuesta que aún no conocemos. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud dice que una vacuna podría estar disponible hasta el próximo año. En el 9º mes de la pandemia, la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, señaló que hay que ser optimista pero realista porque las vacunas contra la COVID-19 estarían llegando a los países en la segunda mitad del 2021. La Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación ante Epidemias, CEPI, el socio de la OMS, respalda 9 vacunas candidatas, de las cuales 7 ya están en ensayos clínicos. De ser exitosas, luego habrá que pasar a la etapa de la manufactura masiva y eso es algo que toma tiempo. Tenemos que ser optimistas y realistas al mismo tiempo, así que hablando de manera realista, probablemente la segunda mitad, la mitad de 2021, tal vez el segundo trimestre, el tercer trimestre de 2021, es cuando podemos comenzar a ver que las dosis realmente fluyan a los países para que puedan empezar a inmunizar a sus poblaciones. El organismo internacional tiene la intención de que todo el mundo tenga acceso, pero inicialmente, cuando la oferta sea limitada, se debe priorizar a los trabajadores esenciales, a los adultos mayores y personas con comorbilidades, señaló el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Actualmente hay 34 vacunas de fase clínica, de acuerdo con el organismo internacional. En tanto, los casos acumulados de COVID-19 a nivel mundial son más de 26.4 millones y 870,000 defunciones, informó Elizabeth Ortiz. Vamos al sur del continente americano. En Argentina está nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U Mendoza, quien nos presenta el siguiente informe. Claudia, te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina le informamos a ustedes, compartimos los datos vinculados a la pandemia en nuestro país. Bueno, les comentamos que 472,000 personas han dado positivo de coronavirus en la Argentina desde que iniciaba la pandemia en nuestro territorio. En las últimas horas, más de 9.800 dieron positivas, según el último reporte del Ministerio de Salud. Decir, por ejemplo, que el área metropolitana de Buenos Aires y Capital Federal han sido las que han registrado la mayor cantidad de contagios, y también contarles que en las últimas horas se decidió la reapertura de bares y restaurantes en Capital Federal, lo cual también ha encendido señales de alarma. ¿Por qué? Porque hay que decir que el sistema sanitario está al borde del colapso en algunos lugares. En el interior del país, por ejemplo en la provincia de Jujuy, ya está colapsado. Lo mismo ha sucedido en algunas localidades de la provincia de Río Negro, y donde yo estoy en Mendoza estamos también al borde del colapso. Hay que decir que los médicos que atienden las unidades de terapia intensiva pidieron en las últimas horas, a través de un comunicado y de una carta, la colaboración de la ciudadanía para que no salga a la calle si no es realmente necesario, para evitar que la situación siga siendo aún peor. En cuanto a lo económico, el gobierno está asistiendo a través de distintos programas a los sectores vulnerables e incluso a las empresas que están teniendo problemas de ingresos durante la pandemia. Les han otorgado la posibilidad de pagarle el sueldo a sus empleados hasta un 50% a través de un programa. Y por el otro lado, los sectores vulnerables, aquellos que trabajan en negro, como se le dicen aquí en nuestro país, poder tener un ingreso que se llama el Ingreso Federal de Emergencia, el IFE, de 10.000 pesos, lo que hoy representa el único ingreso para miles de hogares en la Argentina. La UCA, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, estima que después de la pandemia un 60% de la población argentina estará bajo la línea de pobreza. Sin duda un dato para destacar y alarmante. Decir también que hay sectores de la economía que todavía no han podido volver a la actividad, como es el sector turístico, por ejemplo. Si bien el turismo interno en algunos lugares está abierto, hay hoteles que todavía no logran volver a la actividad, y es una de las señales más fuertes de alarma. Ante este panorama, sí decir que en los lugares donde hay flexibilización en la industria, por ejemplo, hay buenas señales para la economía, señales de reactivación, pero también es real que sin dinero en el bolsillo los ciudadanos por ahí se muestran más austeros y no gastan, y no se da esa reactivación que muchos sectores por ahora siguen esperando y no se está produciendo como realmente lo querían. El tiempo dirá, en definitiva, cómo seguiremos viviendo esta pandemia, pero hoy por hoy la curva no deja de ascender, tanto en Capital Federal, en el área metropolitana y en los principales cascos urbanos de nuestro país. Y con respecto a la vacuna, Argentina está trabajando en dos frentes, en dos proyectos. Uno es del Reino Unido y el otro es chino, y están colaborando en la fase de prueba con voluntarios que ha dispuesto, por supuesto, también la República Argentina. Informó Claudia Durán de Señal U Mendoza, Argentina, para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Claudia Durán, por este informe muy completo. Tristemente, Argentina, que no ha podido controlar del todo lo que está sucediendo con esta pandemia. Tuvieron algunas semanas de tranquilidad, parecía que las aguas volvían al cauce. Sin embargo, como ya nos lo ha descrito ampliamente Claudia, de nueva cuenta hay mucha preocupación en algunas ciudades por los repuntes en el número de contagios y lamentablemente el número de muertes. La saturación en los hospitales también preocupa mucho a esta nación. No da tregua el virus, doctor, tristemente. Tristemente, Belén. Y no sé si hay momentos en los que, al ver una tendencia a la baja de la pandemia, la población se confía, y al confiarse vienen este tipo de fenómenos.
Ese puede ser un factor, pero otro factor puede ser la reapertura económica. En ocasiones no es lo suficientemente gradual para ser estratégica y bajo una vigilancia epidemiológica muy cercana para que sea con un paso firme. Todos esos factores contribuyen, de tal suerte que los países debemos ir aprendiendo de las experiencias generadas previamente. Mira, la semana pasada aquí mismo diste cuenta de la noticia del regreso a clases presencial en Wuhan y vimos esos protocolos tan bien cuidados, pero también aquí mismo hacíamos la reflexión de que en Wuhan, en Hubei, la provincia en donde está la ciudad de Wuhan, son contados los casos nuevos de COVID-19, aún habiendo sido el primer epicentro de la pandemia, y hasta este momento reinician actividades escolares presenciales. Pero eso sí, cuando llegaron a tener un brote, por ejemplo, con 30 personas nuevas infectadas por el mes de mayo, cerraron inmediatamente todo en la localidad en donde se presentaba ese rebrote, y de manera radical. Lo saben bien, ellos han estado acostumbrados a epidemias gigantes como las de influenza, que les impacta tanto a países orientales. Entonces, saben muy bien que si no hacen eso, las cosas se desbordan y se pierde lo mucho ganado. Entonces, todos los países debemos ir aprendiendo de esas experiencias, y la verdad es que debemos ser muy estrictos cuando vemos que algo se está saliendo un poco de control, aún cuando ya estuvimos en la visualización de un mayor control o menos impacto del pico epidemiológico, ¿no? Claro. Eso posiblemente puede estar ocurriendo en Argentina, ocurrió en Chile, ha ocurrido en España y ha ocurrido en Francia también. Entonces, hay que cuidar mucho el riesgo de estos rebrotes. Claro, doctor, y un poco a manera de conclusión también, entender que no todos los países tienen los mismos recursos. Escuchábamos la semana pasada también en España, cómo con la reapertura de los colegios hicieron pruebas de con hisopo, las pruebas conocidas como PCR, a todo el personal académico, a los profesores. Me pregunto si en los países de América Latina o de Centroamérica tendremos esos recursos para hacer una prueba a cada uno de los profesores. Y supongo que no será una sola prueba la que se hará, se tendrán que hacer periódicamente a los profesores. ¿Verdad? Efectivamente, y de hecho es una de las recomendaciones internacionales, estar realizando pruebas de control a el personal docente y administrativo, como igual al personal de servicio de los planteles escolares. Si no a los niños, pero sí al personal a cargo de los pequeños, y en el caso de los niños, insistir a los padres de familia para que no envíen a los niños cuando llegue el momento de clases presenciales en presencia de la más mínima sintomatología, porque a veces también se da esa situación, claro, de que con una dosis de paracetamol para que se le quite la fiebre y pueda ir a la escuela, no. En estos momentos sería radical la decisión. No puede ir el pequeñito al centro escolar si tiene cualquier sintomatología relacionada con COVID-19. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Igualmente, Belén, muchas gracias. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, Honduras comenzó a realizar la prueba de antígenos para COVID-19 entre los ciudadanos sintomáticos o que han estado en contacto con personas positivas de la enfermedad para detectar nuevos casos de COVID. Como una nueva opción para detectar el nuevo coronavirus, la Cruz Roja hondureña comenzó a realizar la prueba de antígenos para COVID-19 en los ciudadanos sintomáticos o que han estado en contacto con personas positivas de la enfermedad. La prueba de antígenos, como mencionábamos, es una prueba que ayuda a detectar proteínas de superficie del virus. Esta solo va a ser positiva si el paciente realmente porta el virus. Sería como una prima o una hermana menor a la PCR-RT, similar.
Según lo afirman los médicos que realizan estas pruebas, el antígeno es una porción que compone al patógeno, que en esta ocasión es la COVID-19, la cual se cubre por una capa de superficie de proteínas. Esta en sus orillas tiene los componentes y es donde llegan los anticuerpos que determinan los antígenos. Por su parte, los ciudadanos que están llegando para realizarse la prueba dicen sentirse seguros del método y los protocolos de bioseguridad que aplican los microbiólogos para realizar la prueba de antígenos. Tomé la decisión de hacerme la prueba pues para control personal y de mi familia, ¿verdad? También de todas las personas con las que me rodeo, mis padres, familiares que de una u otra manera pues pueden ser población también en riesgo. Los médicos también aseguran que esta prueba está teniendo una respuesta positiva por parte de la población hondureña, que está llegando a someterse a este tipo de pruebas rápidas, de la cual el resultado se obtiene en 30 minutos después de haber sido tomada la muestra de hisopado y que posee un 84,3% de sensibilidad y 99% de especificidad. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. Como una nueva opción para detectar el nuevo coronavirus. Interesante sin duda alguna esta información. Tendremos oportunidad, por supuesto, de hablar de esta prueba de antígenos, en qué consiste y cuáles son los resultados que da. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.